Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Elizabeth Palacios Nava. Soy estudiante del doctorado en diseño curricular e instruccional del Instituto Bauman. En esta noche voy a participar en un coloquio final virtual en donde estaré exponiendo acerca de mi proyecto de investigación, de mi tesis correspondiente a la asignatura Taller de Tesis 2, en donde nos ha estado orientando y monitoreando el doctor Hernán García Esquivel. Así que voy a dar inicio. Quisiera comenzar con esta frase que dice así: la educación del siglo XXI no puede seguir siendo una respuesta estática a un mundo en constante movimiento. Por ello, diseñar un doctorado en pedagogía es, ante todo, el compromiso de profesionalizar la mirada de quienes tienen la responsabilidad de transformar el futuro. Hoy por hoy es muy importante voltear a ver qué es lo que se está haciendo en la educación, qué es lo que se pretende, hacia dónde vamos, cuáles son las exigencias actuales y por ello esta propuesta. Empezaré con una introducción y los objetivos, tal como se muestran en el proyecto de investigación. Y bueno, pues iniciar comentando que es relevante hablar de un doctorado en pedagogía en modalidad mixta, porque como lo planteamos en la diapositiva anterior, es importante responder a necesidades socioeducativas actuales que requieren expertos capaces de innovar en la estructura educativa, en los procesos educativos, en los procesos de investigación educativos. Por ello, el problema de investigación es la necesidad constante de atender demandas socioeducativas mediante la profesionalización académico-administrativa y de investigación, ante una pedagogía que exige saberes integrales y actualizados. Es por eso que este programa de doctorado en pedagogía se pretende que se vea desde dos aristas, desde la parte profesionalizante y la parte investigativa. Asimismo, la pregunta de investigación en este proyecto es cómo diseñar un programa de doctorado en pedagogía que fortalezca las competencias de investigación y diseño instruccional para profesionales de la educación. Para dar respuesta a ese interrogante, tenemos un objetivo general, que es proponer un doctorado en pedagogía mixto, como lo habíamos comentado ya, desde un enfoque profesionalizante y de investigación que fortalezca los conocimientos pedagógicos, pero que además profesionalice las prácticas educativas y que asimismo profundice en las habilidades de investigación y de diseño instruccional. Esto es de manera general lo que se propone dentro del objetivo general. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues lo que venimos comentando, responder a necesidades socioeducativas actuales que requieren expertos capaces de innovar en esa estructura educativa, ¿no? Si bien en la justificación, pues la pedagogía, al ser una disciplina amplia, requiere una formación técnica y humana bastante robusta para transformar la realidad y no limitarse únicamente a una reproducción técnica y una formación laboral. Sabemos bien los que estamos inmersos en el ámbito educativo que no es suficiente contar con el conocimiento técnico, sino con una formación integral de los saberes pedagógicos que nos permitan responder con estrategias, con técnicas y tener las habilidades necesarias para las exigencias educativas. Dentro del marco teórico, se inició con una propuesta, poco a poco ha ido evolucionando esa propuesta, se ha profundizado cada vez más gracias a la guía de nuestros docentes,
sobre la fundamentación, sobre la delimitación epistemológica de la pedagogía, en algunos casos la ampliación de de la misma teoría. Se ha ido transitando desde un origen etimológico hasta una consolidación como ciencia multidisciplinar compleja. ¿Sí? La versión final de hasta este momento de este marco de investigación, este marco teórico, establece pues un diálogo entre la pedagogía normativa y la pedagogía descriptiva crítica necesaria para enfrentar la incertidumbre del siglo XXI. No nos quedamos únicamente con como la primera versión, se ha nutrido, no solamente se delimitó a una lista de autores, sino que se establece un diálogo pedagógico robusto y que en muchos momentos se contrapone, se llegan a enfrentar ciertas teorías de manera crítica, de manera argumentativa. Algunos autores, por nombrar los más relevantes, los más recurrentes dentro del marco teórico, es Nassif, en donde él propone justamente lo que nosotros, hacia donde apunta esta investigación, que es una pedagogía multidimensional, una pedagogía interdisciplinar también, donde podemos ver la relación con otras ciencias, otras disciplinas desde el sustento que él nos da. Asimismo, una pedagogía, un aprendizaje sociocultural, tal como lo expone Vygotsky, en donde da esta perspectiva del aprendizaje en sociedad, del aprendizaje dentro de un contexto social como base para el desarrollo cognitivo en diversos contextos. Asimismo, damos un bagaje general de la pedagogía crítica de Paulo Freire como ese eje transformador social, ¿no? Que es lo que tratamos de sensibilizar en este proyecto, que la educación tiene que transformarse, tiene que innovar, tiene que cambiar a como se ha estado haciendo por las mismas necesidades del siglo XXI, ¿no? Entonces, estos son algunos de los autores que con los que estuvimos profundizando un poquito más. Eh, por último, y la actividad más reciente, pues es todo lo que tiene que ver con las consideraciones éticas, el protocolo ético en esta investigación, por listarlos de alguna forma, por estructurarlos de alguna forma, pues se contó con participantes que fueron profesionales de investigación y especialistas en pedagogía. Esta muestra, esta población, pues fue dirigida a pedagogos, a profesionales interesados en la profesionalización, en la investigación, en su práctica docente. em, Tuvo un enfoque mixto, por lo que se realizaron encuestas, asimismo se realizaron entrevistas. Dentro de estas consideraciones éticas, pues se garantizó el anonimato, el resguardo de la información de cada una de las fases y de las respuestas obtenidas, perdón, en cada fase. Se hizo un consentimiento informado que dentro del protocolo de investigación lo podemos encontrar en los anexos para pues asegurar esta participación voluntaria y consciente de cada uno de nuestros participantes, ¿no? Y pues nos tratamos de regir en todo momento con esos principios éticos y de honestidad y responsabilidad social que fueron necesarios para, eh, para realizar este protocolo ético. Dentro del marco metodológico, perdón, se consideró la investigación como un diseño de investigación-acción con un enfoque mixto, como les venía diciendo. ¿Por qué investigación-acción? Porque va dirigido justamente a profesionales interesados en la práctica docente, pero que además ya están inmersos de una forma u otra pues a toda la educación, en su mayoría de ellos docentes, algunos de ellos incluso estudiantes de pedagogía, de ciencias de la educación, administrativos, académicos, directivos.
Entonces, al final, los resultados que se obtuvieron fueron muy significativos, fueron muy enriquecedores porque pudimos tener perspectivas distintas, pero al final llegamos a un punto en común, ¿no? Que es esta propuesta. Em, Al ser un enfoque mixto, pues se consideraron diferentes métodos y diferentes enfoques para cada una de las fases, ¿no? Tanto la cualitativa, que fue el análisis de contenidos y fundamentos pedagógicos, y la cuantitativa, que fue ya la aplicación de este instrumento de evaluación, pues para validar, para ver la viabilidad de la pertinencia de este diseño curricular del doctorado en pedagogía. De esta forma realizamos el proceso, iniciamos con la parte cualitativa, con entrevistas, luego fuimos a la parte cuantitativa, se lograron reunir 152 encuestas y al final se realizó en la asignatura de investigación de estudios de mercados 2 pues esa validación, ¿no? ¿Por qué mixto? Pues porque al final de esta forma tenemos esa perspectiva, esa cámara de 360 de tener toda la información precisa y de manera muchísimo más objetiva que solo fuéramos solo a un enfoque. Entonces, desde un punto de vista mixto, podemos abordar la complejidad del fenómeno educativo desde todas sus perspectivas, de una forma más robusta, con una pertinencia más profunda, más objetiva de lo que es esta propuesta. Entonces, por eso es que se considera el enfoque mixto con ambas fases y por último la validación de las mismas. Y bueno, pues algunos logros y algunos pasos próximos que necesitamos cumplir serían los siguientes. El primero, pues, es la consolidación de los fundamentos pedagógicos, epistemológicos y del marco metodológico mixto. Esto, pues, cabe señalar que fue gracias al seguimiento oportuno del docente en función, ya que se pudo nutrir, se pudo hacer esa argumentación más robusta dentro de nuestro marco teórico. Entonces, este fue, digamos, un cambio significativo de lo que se venía avanzando en el proyecto de investigación a lo que se tiene a la fecha. ¿Qué se tendría que mejorar o cuáles serían los siguientes pasos? Pues sería refinar el diseño de asignaturas específicas, sería también validar los instrumentos de recolección de datos para la fase cuantitativa y también un siguiente paso sería finalizar el diseño instruccional completo en la malla curricular y realizar pues el pilotaje, ¿no? Ya de los instrumentos de investigación. Estos serían los próximos pasos. Y bueno, pues para finalizar, y como viene a bien mencionar que es uno de nuestros autores que representa o que más bien consolida nuestro marco teórico, esta frase que me mueve mucho, que dice Paulo Freire: la educación es un acto de amor y por tanto un acto de valor. Entonces, nuestra propuesta de un doctorado en pedagogía busca justamente dotar ese valor de una estructura sólida donde tanto la investigación como la profesionalización se unan para responder a las verdaderas necesidades en sociedad. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero haber cumplido con lo solicitado y estoy atenta a cualquier observación. Muchas gracias.